Estos vientres de alquiler surge del enfado y surge de la rabia, ¿no? En 2017, el momento en el que el Partido Político Ciudadanos hace una propuesta legislativa para legalizar la explotación reproductiva de mujeres en nuestro país, en España. Y en ese momento además había, este tema tenía mucha repercusión mediática y había un montón de publirreportajes en los medios de comunicación donde se estaba blanqueando esta práctica, ¿no? Y donde se presentaba la gestación subrogada como una historia de amor, una historia de mujeres presentadas como heroínas, ángeles, ¿no? Que hacían realidad el sueño, el deseo de formar familia de parejas pobrecitas que no podían tener hijos o hijas por sus propios medios, ¿no? Y yo decía, esto no puede ser, o sea, no puede ser que se esté blanqueando una vuelta a la esclavitud, porque realmente esto es una compra de seres humanos. La gestación subrogada no es más que un mercado multimillonario de bebés gestados por las mujeres más vulnerables de la Tierra, ¿no? En todas las zonas del mundo, en Asia, en Europa del Este, en América Latina, en Estados Unidos, en África, en todos los continentes encontramos mujeres vulnerables que no tienen más remedio que verse abocadas a firmar estos contratos para ser madres para terceras personas, ¿no? Tener un hijo o una hija no es un derecho, porque si fuera un derecho el Estado estaría obligado a proveer a todo el mundo, a todas las personas de hijos o hijas. Tener hijos no es un derecho porque los hijos no son servicios o no son recursos que el Estado pueda proveer, son seres humanos y son sujetos de derecho, no son objetos. Entonces el derecho a la paternidad o a la maternidad no existe. Lo que sí existe es el derecho de los niños y niñas a ser cuidados por sus padres, incluido su madre biológica, que es la que queda fuera de esta ecuación de la gestación subrogada, porque antes incluso de que la mujer firme el contrato tiene que renunciar a su derecho de filiación, que es el derecho que toda mujer tiene a ser reconocida como madre cuando da a luz, cuando pare, ¿no? Porque hay que insistir, ¿no? En que si bien no hace falta parir para ser madre, la mujer que pare siempre es madre. Y la maternidad biológica se define por la gestación y por el parto, y la maternidad biológica es lo que denigra y desecha absolutamente esta práctica de la explotación reproductiva. No podemos pasar de, como se ha hecho, de idealizar y romantizar la maternidad a que la maternidad biológica sea absolutamente desechable, ¿no? y algo sin importancia, como un mero trámite. Y no, un embarazo es un proceso muy intenso en la vida de las mujeres que tiene repercusiones a nivel físico, a nivel psicológico y también a nivel social, por supuesto, ¿no? Porque a las mujeres nos despiden por quedarnos embarazadas, y a las mujeres se nos exige que seamos madres, pero al mismo tiempo cuando somos madres se nos exige que no se nos note la maternidad, que enseguida nos incorporemos al mercado laboral y bueno, y en una esquizofrenia, ¿no? de requerimientos siempre y de contradicciones, ¿no? Alrededor de lo materno, ¿no? Por supuesto, la maternidad subrogada es explotación reproductiva de mujeres. Es, por tanto, explotación sexual, porque dentro de la sexualidad se enmarca la reproducción, que es una fase forma parte de la sexualidad de la mujer. Y es una violencia, claro que sí, porque supone la cosificación del cuerpo de la mujer, la instrumentalización del cuerpo de la mujer, que es convertida en un medio para conseguir un fin. Es herida en su dignidad y utilizada como un instrumento, y esto
que es y supone una violación de sus derechos humanos, de un montón de derechos humanos, empezando por el derecho de filiación, siguiendo por el derecho a la salud materna y a la autodeterminación sobre el propio cuerpo, el derecho a la dignidad, el derecho a la confidencialidad médica. Fijaros que estas mujeres, cuando firman los contratos, todos los aspectos sobre su vida van a ser conocidos por los compradores y por las clínicas, pero seguramente ellas no conocen a los compradores, no conocen ningún aspecto de los compradores. También se viola su derecho al consentimiento informado. En cuanto firman los contratos, nadie les informa sobre ninguna de las técnicas, procedimientos o tratamientos a los que van a ser sometidas para poder tener estos embarazos, que son embarazos altamente medicalizados y tecnificados. Se viola también el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, porque durante los contratos se les pauta absolutamente los más mínimos detalles de su vida. Se les dice que tiene que comer, se les prohíben tener relaciones sexuales, se les prohíbe, por ejemplo, teñirse el pelo, utilizar ciertos productos químicos. Por supuesto, se les prohíbe hablar de las condiciones del contrato, se les prohíbe cuidar a sus propios hijos en el caso de que estos tengan una enfermedad infecciosa como otitis o faringitis tan común en la infancia. Tienen que aceptar, por supuesto, pues todos los tratamientos, no se pueden oponer, por ejemplo, a las múltiples intervenciones que se les hacen en su cuerpo, como las amniocentesis, ¿no? Para comprobar si hay malformaciones en el feto, o cuando le hacen múltiples transferencias de embriones para lograr que salgan más adelante, pues luego les hacen reducciones fetales. Todo esto ocurre en el cuerpo de las mujeres sin que ellas puedan opinar absolutamente nada. Entonces, esto es una gran violencia porque la mujer es utilizada para satisfacer el deseo ajeno. Son maternidades impuestas, son maternidades forzadas y son maternidades que no son deseadas para sí, sino para otros, ¿no? Y precisamente las feministas estamos en contra de la maternidad subrogada, de la explotación reproductiva, por el mismo motivo que estamos a favor del aborto, porque la maternidad será libre o no será. No se puede imponer la maternidad ni por razones sociales, culturales, religiosas, ni en este caso por razones económicas, por la necesidad y la vulnerabilidad económica en la que se sitúan las mujeres, que sitúa el neoliberalismo capitalista a las mujeres que no tienen más remedio para sacar adelante a sus propias hijas e hijos que firmar estos contratos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad desigual en la que las mujeres se sitúan en la parte inferior de la jerarquía, ¿no? Quien habla de libertad y quien habla de libre consentimiento no quiere ver precisamente que estas mujeres lo primero que pierden cuando firman los contratos es esa libertad, porque ya, como te comentaba, todos los aspectos de su vida van a ser absolutamente elegidos por los compradores. Pero es que además el contexto social donde se está desarrollando esta práctica es un contexto de feminización de la pobreza, de escalada del patriarcado, de escalada del neoliberalismo capitalista, de un retroceso de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo, donde las mujeres carecen de buenas opciones para desarrollar sus proyectos vitales. Las mujeres son mayoritariamente abocadas al desempleo en todo el mundo y más ahora en tiempos de pospandemia lo estamos viendo, son relegadas a sus casas de nuevo, sufren mayor desempleo, carecen de políticas públicas que las ayuden para desarrollar pues sus vocaciones, para estudiar, para poder trabajar, para poder ser autosuficientes. En todo el mundo lo que encontramos es que las mujeres están excluidas del acceso a todo tipo de recursos y del acceso al poder, ¿no? Y en esa situación de desigualdad, de absoluta desigualdad entre los sexos, entre mujeres y hombres, y en este contexto global de avance del neoliberalismo capitalista, que nos dice a las mujeres, esto lo explica muy bien Ana de Miguel, hey, ser emprendedoras, ¿cuál es vuestro único recurso? Vuestro cuerpo. Podéis ser emprendedoras a través de la prostitución o a través del alquiler de vientre. ¿Y de verdad ese es el mundo que queremos? ¿Queremos que nuestras niñas crezcan deseando ser madres de alquiler
o ser mujeres prostituidas. Ese es el mundo que queremos. O sea, esta es una práctica patriarcal, sexista, racista, clasista, absolutamente misógina, que coge a las mujeres, las utiliza y las desecha. Y es absolutamente inaceptable, en una sociedad que se quiera denominar democrática, ¿no? Pues los compradores vienen siempre de países ricos. Pues hay compradores de España, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, también de economías cada vez más potentes como los países asiáticos, Japón, China, ¿no? Que son ahora China uno de los principales, desde que se acabó con la política del hijo único, pues uno de los principales compradores de bebés en Ucrania o en Estados Unidos son las parejas chinas, porque además en China está prohibido, ¿vale? Precisamente los compradores vienen de países, la mayoría de los compradores de países donde suele estar prohibida la práctica o solo se permite la versión altruista, y van a los países empobrecidos donde sí se permite la práctica, o a aquellos países donde hay una falta de legislación que hace, bueno, pues que las clínicas de fertilidad que pertenecen a grandes grupos médicos estén aprovechando esa ausencia de legislación para instalarse en estos países y decirle a las mujeres bueno, pues de estos países, como puede ser Nigeria, como puede ser Kenia, ¿no? Donde no hay legislación, Colombia, y les dicen, bueno, México, ¿no? Que en algunos sitios está prohibido en unos estados, pero ahora mismo hay un debate en la Corte de México, ¿no? Pero en el resto de estados no hay una legislación que diga se prohíbe. Entonces van a esos países donde hay ese vacío legal y les dicen, bueno, esta es una manera que tenéis de salir de la pobreza. Los reclutadores van a los barrios más desfavorecidos de las zonas rurales o de las ciudades y les dicen a estas mujeres que estos embarazos van a ser igual que el resto de sus embarazos. Y estas mujeres, en su mayoría, tienen un nivel educativo bajo y tienen mucha necesidad económica. Necesitan dinero para sobrevivir, ni dinero para pagar facturas, para pagar deudas de los maridos. En 2018, la industria del alquiler de vientre generó más de 6.000 millones de dólares y se espera que en el 2025 alcance los 27.500 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Y todo esto es dinero que se obtiene por la venta de seres humanos. Porque esto no es otra cosa que venta de seres, y esto no lo digo yo, esto lo dice Naciones Unidas. El informe de la relatora de Naciones Unidas que hizo en 2018 sobre gestación subrogada dice que la gestación subrogada comercial que se practica actualmente en todo el mundo puede considerarse venta de bebés y que los países que tienen legislaciones que lo permiten, el único objetivo de la legislación es garantizar que los contratos se cumplan, es decir, que los compradores obtengan el bebé y que la industria obtenga sus pingües beneficios, ¿no? Esto es un negocio multimillonario que nos utiliza como materia prima, y eso lo dice la Unión Europea en varias ocasiones que se ha manifestado así el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hay tanta presión para que en algunos países se legalice en su modalidad altruista? Altruismo no significa que las agencias y las clínicas no cobran. Si realmente esta práctica quisieran que fuera altruista, dirían, bueno, pues las clínicas de reproducción asistida que hacen los tratamientos, los abogados y los intermediarios no van a cobrar. La mujer no cobra, pero los otros tampoco, pero no es así. Realmente, además en la modalidad altruista, las mujeres también reciben una compensación, que es dinero, es dineraria, y que también supone una ayuda muy importante para su economía familiar. O sea que la modalidad altruista no existe. Esto es un negocio y lo mires por donde lo mires, siempre se saca un rendimiento económico, ¿no? Un bebé vale entre 40.000 y 160.000 euros. 40.000 euros, mientras, por ejemplo, en países empobrecidos como Ucrania, como Nigeria,
Bueno, pues en México también puedes encontrar por ese precio, y 160.000 euros, el sitio más caro, bueno, pues Estados Unidos, ¿no? De esta parte, de este dinero, las mujeres apenas reciben un 15-20%. El resto del dinero se lo quedan las clínicas de reproducción asistida y se lo quedan las agencias intermediarias, ¿no? Entonces, Laura Nuño, por ejemplo, ella dice que podemos hablar perfectamente de prosenitismo reproductivo, ¿no? Porque de todo el negocio que genera la explotación reproductiva, de estos 6.000 millones, por ejemplo, que se generó en 2018, las mujeres solo percibirían el 0,9%. O sea, es prosenitismo reproductivo con todas las letras, ¿no? No sé realmente cuál es la motivación, pero no sé, sé que es algo que puedo contar, que puedo contribuir junto a otras compañeras feministas a contar la verdad, porque no quiero que en este país ni en ningún otro país haya ciudadanas de segunda, bueno, ni siquiera son ciudadanas, no quiero que haya una subclase de mujeres que esté al servicio de las élites, ¿no? Hedonistas y caprichosas, que piensan que todo en este mundo se puede comprar, incluso la vida humana, ¿no? Y es una cuestión de dignidad y de derechos humanos, tanto de los bebés recién nacidos como de sus madres, ¿no? Y como de las mujeres. Yo quiero un futuro bueno para las niñas de todo el mundo, y no quiero que ninguna piense creciendo que la única opción que tiene en su vida es ser madre de alquiler, como a lo mejor ha podido ser su madre, o ser prostituida, ¿no? Me parece una indignidad muy grande. Siempre el patriarcado se ha erigido en el control de nuestra sexualidad, de nuestra capacidad reproductiva y sexual, y se ha erigido en el control de nuestro deseo. Entonces, el deseo materno y el deseo sexual forma parte forma parte de nuestra soberanía, y solo nos pertenece a nosotras, y eso tiene que ser defendido, ¿no? Porque la expropiación del deseo es la expropiación de los sueños, del pensamiento, de cómo una quiere estar en el mundo, y esto es una práctica absolutamente inhumana y degradante, que nos convierte en esclavas. Los contratos de subrogación son contratos de esclavitud.